Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. En este video vamos a ver diabetes insípida. La diabetes insípida es una enfermedad contraria al síndrome de secreción inadecuada de ADH, una enfermedad en la cual está aumentada la acción de la hormona antidiurética. En la diabetes insípida está disminuida, así que por eso son enfermedades contrarias. Yo les invito a que también vean el video de síndrome de secreción inadecuada de ADH porque va a complementar perfectamente el estudio de esta enfermedad. Recordemos, la diabetes insípida va a ocasionarse cuando la ADH esté disminuida, no se produzca a nivel central o no actúe en el órgano donde debe actuar, que es el riñón. Y recordemos, la ADH se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior, así que alguna enfermedad que involucre a estas estructuras podría provocar una diabetes insípida. Y también alguna enfermedad que afecte al riñón o a su mecanismo de contracorriente de la médula renal también podría provocar esta enfermedad. Así que tenerlo en cuenta y ahora sí vamos a ver de qué se trata. La diabetes insípida es una enfermedad en la cual disminuye la acción de la ADH. Por la razón que sea, la ADH no funciona y entonces la ADH no logra sintetizar las acuaporinas que retienen el agua a nivel de túbulos distales. Entonces, como no se retiene el agua, esta agua se elimina en orina y va a haber un aumento de la diuresis. El paciente va a tener poliuria, va a querer ir al baño todo el tiempo. Y esto obviamente se va a ir acompañando de una polidipsia progresiva, es decir, aumento de la sed. Como el paciente se va a comenzar a deshidratar, va a comenzar a tomar progresivamente más cantidades de agua. El término diabetes insípida viene de que en la antigüedad, cuando se estudiaba la diabetes mellitus, la que es por trastorno de la insulina, que ya la conocen muy bien, la diabetes mellitus cursaba con poliuria, de la misma manera se orinaba bastante, pero esta poliuria era dulce, era una orina dulce porque eliminaba bastante glucosa. Los médicos de aquella época probaban la orina y les sabía dulce. En este caso, esta es una poliuria que no sabe a nada. Por eso se llama diabetes insípida, porque es una orina que no tiene azúcar, entonces no sabe dulce y tampoco sabe salado, porque tampoco tiene sodio. Es solo agua, agua y por eso se llama diabetes insípida. Existen dos tipos de diabetes insípida, la central y la nefrogénica. La central es cuando el problema está a nivel cerebral, cuando la síntesis de la hormona está afectada. Hay alguna enfermedad que está afectando al hipotálamo o a la hipófisis o a los dos, que bloquea la síntesis de esta hormona, entonces la hormona estará disminuida. Y en cambio en la diabetes nefrogénica, los niveles de la hormona están bien, en el cerebro se produce, todo normal, pero al momento de llegar al riñón hay alguna alteración en el receptor, ya sea adquirida o congénita, o también puede haber alteraciones del mecanismo de contracorriente que le permite a la médula renal retener agua, secuestrar agua del túbulo. Entonces, cuando el problema está en el riñón, se le llama diabetes insípida nefrogénica. Estos serían los dos tipos. Vamos a ver cuáles son las causas. De la diabetes insípida central tenemos que la principal causa no se conoce, o sea, lo más frecuente es que sea idiopática. Esto corresponde a un 40% de adultos y un 25% de niños con esta enfermedad. Es de inicio brusco y no se conoce la causa, así que simplemente se le da tratamiento. También los tumores cerebrales, sobre todo los de silla turca, como el craneofaringioma, las cirugías del sistema nervioso, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, de trauma de cráneo, hipoxia cerebral, infecciones, sustancias, el alcohol, algunas drogas y también el llamado síndrome de Wolfram, que asocia, además de la diabetes insípida central, diabetes mellitus, sordera y atrofia óptica, atrofia del nervio óptico. Y de las nefrogénicas, las causas son, principalmente son adquiridas y las más frecuentes son la hipercalcemia y la intoxicación por litio. Recordemos que el litio lo utilizamos como eutimizante en el tratamiento del paciente con manía, con trastorno bipolar sería más apropiado. También la hipopotasemia, las enfermedades túbulo-intersticiales y algunos fármacos como el cidofovir, que es un antiviral, anfotericina para los hongos, ofloxacino, que es una quinolona antibiótico, orlistat, que es para bajar de peso, la didanosina, que es para el VIH, y los baptanes, también hay que tenerlos en cuenta. Los baptanes son antagonistas del receptor de ADH, o sea, se utilizan para el tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de ADH, y que dentro de esta enfermedad sí es posible que se te vaya la mano y que causes el trastorno contrario, que es la diabetes insípida que estamos viendo ahora. Así que bueno, esas serían las causas. Ahora podemos pasar a hablar del cuadro clínico. Empieza como una poliuria constante, el paciente va al baño todo el tiempo y obviamente esta poliuria en algún momento deshidrata al paciente, estimula el centro de la sed y va a causar un aumento de la sed, una polidipsia.
Esta polidipsia no se presenta siempre. Esta polidipsia es bueno que esté presente porque va a compensar esta pérdida de volumen, pero hay pacientes de edad avanzada que no tienen tan activo el centro de la sed o pacientes que están inconscientes, por ejemplo aquellos que hayan sido sometidos a una cirugía del cerebro, estarán inconscientes, entonces no pueden ponerse a tomar agua para compensar esa deshidratación. En estos pacientes obviamente el cuadro será mucho más grave, la deshidratación se va a instaurar de manera más rápida. Así que eso ténganlo en cuenta, paciente que está orinando mucho, obviamente pensarán en otras cosas como la diabetes mellitus, pero tengan también presente la diabetes insípida dentro de su diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo abordamos a un paciente sospechoso de diabetes insípida? Lo primero es sospecharlo, paciente que está orinando mucho, poliuria más de 50 mililitros de orina por kilo al día, y que esta orina debe ser hipotónica, como dijimos, insípida, debe ser de osmolaridad baja. Cuando lo sospechamos, lo siguiente es preguntarse si el paciente está deshidratado, o sea, si el sodio plasmático está elevado y si la osmolaridad del plasma también está elevada. ¿Por qué razón? Porque hay que diferenciarle a esta enfermedad de su principal diagnóstico diferencial, que es la llamada polidipsia primaria. La polidipsia primaria es cuando el paciente toma mucha agua de manera voluntaria, también se le llama potomanía. El paciente está tomando mucha agua, entonces también va a orinar bastante y entonces se confunde con la diabetes insípida. Para poder hacer este test que les diferencia a las dos, el paciente tiene que estar hidratado. Si el paciente sí está deshidratado, si el paciente está perdiendo agua, y no la está compensando, entonces pasaríamos directamente a la llamada prueba de desmopresina, que ya les voy a explicar de qué se trata. Si el paciente no está deshidratado, tenemos que diferenciarlo si es que es diabetes insípida o polidipsia primaria. Para eso vamos a hacer el llamado test de deshidratación, que consiste en que vamos a deprivar al paciente de agua. El paciente ya no va a poder seguir tomando agua. Y aquí pueden pasar una de dos cosas. Si es que el paciente deja de tomar agua, el volumen urinario podría o disminuir o mantenerse elevado. Si el volumen urinario disminuye, quiere decir que no es una diabetes insípida, porque está correspondiéndose con lo que normalmente una persona haría cuando deje de tomar agua. Si una persona toma menos agua, orina menos. Entonces, si es que la osmolaridad urinaria aumenta y disminuye la cantidad de orina, entonces estamos hablando de una polidipsia primaria. Pero si por lo contrario, deshidratamos al paciente, dejamos de darle agua y pese a dejar de darle agua sigue orinando muchísimo, entonces decimos, upa, esto probablemente sí sea una diabetes insípida porque pese a que dejamos de darle agua, sigue botando agua. Entonces esto es claramente patológico y aquí pasaríamos ahora sí a la prueba de desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina, de la hormona antidiurética. Vamos a darle para poder discernir si se trata de una diabetes insípida central o nefrogénica. Si es que resulta que el paciente sí responde a la vasopresina, quiere decir que el problema es que falta vasopresina, no se está produciendo. Y si no se está produciendo, hablamos de una diabetes insípida central. O sea, damos la desmopresina y la osmolaridad de la orina aumenta, quiere decir entonces que el problema era este. Y si por lo contrario damos desmopresina y no pasa nada, o sea, no aumenta la osmolaridad, en este caso estamos hablando de la nefrogénica, que en la nefrogénica ya dijimos que el problema no es que falte la hormona, sino que no actúa. El riñón está dañado y entonces no permite su acción. Así, entonces tenemos un resumen de cómo abordaríamos el diagnóstico diferencial del paciente. Ahora, ya para terminar, vamos a ver cuál es el tratamiento. Lo primero va a ser tratar la pérdida de agua. Esto es lo más importante y la gravedad va a variar de paciente en paciente. Hay pacientes que sí pueden tomar agua, que están conscientes, despiertos. Entonces en este caso no habrá deshidratación, ellos estarán bien. Pero también hay pacientes que acaban de salir de cirugía, de edades avanzadas, que están inconscientes. En estos pacientes no pueden tomar agua, entonces estarán deshidratados y tendremos que tener un tratamiento más enérgico. Utilizaremos solución fisiológica o hipotónica según cada caso. Una vez que se compense la hidratación del paciente, el tratamiento específico va a depender de si se trata de una diabetes insípida central o nefrogénica. La central ya sabemos que es porque falta la hormona, así que vamos a dar un fármaco que haga lo mismo que la hormona. En este caso, un análogo de la ADH, que es la desmopresina. La desmopresina viene en varias presentaciones, viene por vía oral para el paciente que está consciente y que puede tomarse la pastilla, y también viene en presentaciones intravenosas y subcutáneas, que sirven para el paciente que no está consciente, o sea, a ese también se lo puede tratar. Y bueno, también existe una forma distinta de la enfermedad, que es la diabetes insípida central parcial.
Hay una forma parcial donde se conserva cierta síntesis de ADH. En estos pacientes se suele tratar únicamente con carbamazepina y se monitoriza cómo va su evolución. Y en los pacientes que tienen diabetes nefrogénica, como dijimos, en ellos no sirve dar desmopresina. En este caso vamos a hacer dos terapias. Primero, restricción de sodio en la dieta. Esta restricción de sodio sirve a que el paciente está perdiendo mucha agua, su sangre está muy concentrada, entonces para evitar que entre en hipernatremia, disminuimos la cantidad de sodio que ingiere. Y esto también nos va a servir para el segundo tratamiento, que es el uso de las tiazidas. Ahora, ustedes seguramente dirán, Juanse se volvió loco. ¿Cómo es que en una enfermedad en la que se pierde mucha orina voy a dar un diurético? O sea, un fármaco que hace orinar más. No tiene sentido, Juanse. Pues sí, sí tiene sentido. Déjame te lo explico. Lo que ocurre es que normalmente sabemos lo que pasa en la diabetes insípida es que a nivel distal, que aquí es donde están las acuaporinas, se está perdiendo mucha agua que se va hacia la orina. Así que el agua que se pierda va a depender de cuánta agua llegue a los túbulos distales. Nosotros vamos a dar las tiazidas porque las tiazidas lo que ocasionan es una pérdida de sodio y agua. Esto va a generar un efecto de hipotensión al organismo y esto se va a responder con un aumento de la reabsorción de sodio y agua a nivel de los túbulos proximales. Eso quiere decir que sí, aquí hacemos perder orina para que disminuya la presión, haciendo que aquí se absorba más agua y sodio y el agua que llegue a la parte final de la nefrona sea menor. Entonces el agua que se pierde por las acuaporinas será menor que en condiciones normales. Así que esa sería la explicación de por qué se utiliza este diurético distal. El mismo efecto podría explicarse con el uso de amilorida, pero el que está de elección son el uso de las tiazidas. También se tiene que evitar la sobreingesta de agua. Ya con tratamiento el paciente ya no tiene que compensar esa deshidratación, ya tiene que dejar de tomar tanto líquido y se puede añadir la indometacina. La indometacina lo bueno que hace es que inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel renal, ocasionando entonces también un descenso del líquido que se está perdiendo. Pero bueno, este tratamiento de indometacina no aplica para todos los pacientes, también tiene muchos efectos gastrointestinales a largo plazo, ya que son AINES, así que está muy limitado, la verdad. Por lo pronto, quédate nomás con la restricción de sodio y con el uso de tiazidas. Y eso es todo, mis amigos y amigas, les agradezco mucho, les invito a que por favor complementen este tema viendo el video de síndrome de secreción inadecuada de ADH, que es la enfermedad contraria a esta que acabamos de ver. Igual, este tema se los prometí hace muchísimo tiempo, con esto estoy pagando mi deuda, espero que les haya servido. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina y de seguirme en Instagram para ver noticias, chistes, humor médico, preguntas que estoy subiendo cada que tengo tiempo. Y eso sería todo, mis amigos y amigas, les deseo mucha suerte y éxitos en sus estudios.